En esta oportunidad nos vamos a enfocar en los versos 47 en adelante hasta el verso 56. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 26, verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, porque nos permites reunirnos para aprender de tu palabra, Señor. Hemos llegado a un texto solemne, Señor, desde días atrás, en el cual podemos ver y aprender un poco del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora entendemos, Señor, que tal sufrimiento y padecimiento fue por causa nuestra, por lo cual te damos gracias, Señor. Gracias por haber recibido nuestra culpa, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Gracias, oh Cristo, por haber recibido la ira del Padre que nosotros merecíamos. En esta oportunidad oramos, Señor, para que nos ayudes a entender cómo tu reino, Señor, es muy diferente al reino de este mundo. Cómo tu reino, Señor, que es eterno, es completamente contrario al reino de este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener nuestras prioridades en orden como hijos tuyos y como parte del mismo reino. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento y corazón a tu palabra, Señor, para ser hacedores de ella y no solamente oidores olvidadizos. Gracias te damos, Señor. Todo esto lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? El comienzo de esta nueva escena de la cual ahora aprendemos, hermanos, da un rotundo alto a la escena de la cual aprendimos la semana pasada. Pues notemos cómo en el verso 47 nos enseña que mientras hablaba todavía, vino Judas. Es decir, el discurso y las palabras compartidas por parte de nuestro Señor Jesucristo todavía las está compartiendo cuando de repente fue interrumpido con un rotundo alto por Judas y aquellas personas que ahora vienen con el propósito de arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Semanas atrás aprendimos, hermanos, cómo Judas había vendido a Jesús por 30 monedas de plata. Aprendimos cómo durante la solemne conmemoración y celebración de la Pascua, Judas, siendo a la vez partícipe del mismo pan que nuestro Señor Jesús, mientras cargaba las 30 monedas de plata con la cual vendió, aprendimos cómo en esa misma escena Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ya. Inmediatamente después Judas tomó ese bocado de pan, lo comió y salió del aposento alto. Salió a dirigirse directamente a los líderes del Sanedrín con el propósito de ahora dar información sobre dónde se encuentra Jesús para que ahora lo arresten. Y tal como lo acabamos de leer, hermanos, ese momento ha llegado. El Hijo del Hombre es arrestado. El justo es arrestado por hombres impíos e injustos. Y es el primer detalle que me gustaría resaltar en el texto de esta oportunidad, hermanos, cómo el Hijo del Hombre es ahora entregado y arrestado.
En primer lugar, al nosotros ver los detalles del verso 47, hermanos, podemos concluir de que Judas no salió caminando del aposento alto, sino que Judas salió corriendo. Judas salió corriendo del aposento alto después de tomar aquel bocado de pan que Jesús le había entregado y corrió con una urgencia para dirigirse a aquellas personas que ahora tienen el propósito perverso de arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Y tal como lo podemos ver en el texto de esta oportunidad, podemos ver, hermanos, que cuando Judas llega, no llega solo. Hay una multitud de personas que ahora llegan con el propósito de arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos, hermanos, encontramos los siguientes grupos de personas que ahora están presentes con el propósito de arrestar a Jesús. De acuerdo a lo que leemos en Mateo, se menciona que estaban los principales sacerdotes y los ancianos. Por el paralelo de Lucas nos damos cuenta que también estaban presentes los jefes de guardia del templo, como lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 52. Estos jefes de la guardia, hermanos, eran personas comisionadas por el gobierno romano con el propósito de tratar asuntos legales menores dentro del mismo pueblo judío. Pero no solo eso, por el paralelo de Juan, nos damos cuenta que si este grupo de personas ya mencionadas no fue suficiente, también estaban presentes soldados romanos, como lo vemos en Juan capítulo 18, versículo 3. Entonces, al considerar los detalles de Mateo y los paralelos, podemos ver, hermanos, que estaban presentes los ancianos, los principales sacerdotes, los jefes de la guardia y soldados romanos. Todos se encuentran ahora en el huerto de Getsemaní con un solo propósito: arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Al considerar los diferentes grupos mencionados, hermanos, la mayoría de comentaristas anotemos para que podamos visualizar, hermanos, lo que está sucediendo en el huerto de Getsemaní. Se encuentra Jesús con sus 11 apóstoles, pues el traidor ya está con los que lo van a arrestar. Y para tomar a estas 11 personas, o principalmente a Jesús, se encuentra un grupo de personas de aparentemente o aproximadamente 1000 personas para arrestar a Jesús. Al ver los detalles también nos podemos dar cuenta, hermanos, que la apariencia física de Jesús en conjunto con los 11 apóstoles o su forma de vestir era muy similar. De tal manera que las personas que iban a arrestar a Jesús no podían identificar inmediatamente de una manera visual quién era Jesús. Pero para eso el traidor tiene una solución. ¿Y cuál es esa solución? Dejarle saber quién es Jesús al acercarse y darle un beso. Nos enseña el verso 48, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. La palabra original usada para besar, hermanos, es la palabra fileo. Y esta palabra es comúnmente usada en un contexto de cuando alguien quiere mostrar un afecto especial y respeto por una persona. Y cuando nosotros consideramos la manera en que Judas ha decidido entregar a Jesús, hermanos, podemos darnos cuenta de que de todas las señales que Judas pudo haber escogido, escogió la más despreciable, la más hipócrita y la más traicionera. Judas fácilmente les pudo haber dicho: con quien yo me acerque a platicar, o al que le toque el hombro, ese es. Pero claramente podemos ver por el texto que Judas decidió hacerlo de la manera más humillante posible, usando una muestra hipócrita de amistad, honor y lealtad. Ahora el gentío con el cual se encuentra Judas, hermanos, ya sabían cuál era la señal que Judas iba a hacer el momento de acercarse con Jesús, pero por el texto podemos saber que eso no pasa inmediatamente, tal como lo vemos en el verso hasta el 49, pues dice: y enseguida se acercó a Jesús. Es decir, los que lo iban a arrestar ya tenían la información de cuál era la señal que él iba a hacer. Llegamos al verso 49 y dice que enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Notemos cómo el hipócrita traicionero ahora se acerca a Jesús con palabras de respeto, amistad y honra y le dice: salve, rabí, hola, maestro.
como si le apreciase, como si le extrañase. Y con esas mismas palabras dice que le besó. Judas, hermanos, entregó a nuestro Señor Jesucristo con un acto de aparente lealtad, amistad y honra. Por el paralelo de Lucas, hermanos, nos damos cuenta que el momento que Judas hace eso, nuestro Señor Jesucristo le hace una pregunta a Judas, que seguramente, hermanos, dejó a Judas frío. Y este detalle es importante, por lo tanto les pido, hermanos, que no perdamos el Evangelio de Mateo, pero que me acompañen al paralelo del Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 48. Lucas capítulo 22, versículo 48. Mucha atención a lo que dice el paralelo de Lucas. Se acerca Judas entonces y le da un beso a nuestro Señor Jesucristo, entregándolo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hermanos, que de acuerdo al paralelo de Lucas, Jesús no simplemente presentó una pregunta: ¿con un beso me entregas? ¿Con un beso me traicionas? No. Según el paralelo de Lucas, hermanos, Jesús específicamente usó las palabras: con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Y por qué es importante este detalle? Este detalle es importante, hermanos, porque Judas y las personas que ahora están escuchando lo que Jesús les está diciendo sabían perfectamente el uso de tal título, el Hijo del Hombre. Este uso de esta palabra, hermanos, es claramente haciendo referencia a la profecía del profeta Daniel. Los mismos versículos que leímos al dar comienzo al culto. Daniel capítulo 7, versículo 13, donde dice el profeta Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, y notemos la descripción que da Daniel, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a este hijo de hombre, notemos lo que dice el verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Al considerar, hermanos, el uso de la palabra o título, el Hijo del Hombre, es como si el momento que Judas viene y le da un beso a nuestro Señor Jesús, Jesús le responde a Judas: Judas, verdaderamente con un beso estás entregando a aquel cuya gloria verdaderamente lo fue. Pero Jesús está revelando su identidad divina, la misma del Dios Todopoderoso. Por si esto no fuese suficiente, hermanos, por el paralelo de Juan nos damos cuenta de otro detalle importante en cuanto al momento que nuestro Señor Jesucristo es arrestado. Y para esto vayamos de la misma manera al Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 4. Y mucha atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 18, versículo 4: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando nosotros leemos estas palabras por la superficie y en un idioma completamente diferente al que fue hablado originalmente, hermanos, perdemos de vista un detalle importantísimo. Y este detalle importantísimo, hermanos, es que al momento de Jesús decir yo soy, se está atribuyendo a sí mismo el mismo título de Dios que vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy. ¿Cuántos de los presentes, hermanos, recordamos cuando Moisés recibe las tablas por parte de Dios y Moisés le hace una pregunta a Dios? Cuando los hijos de Israel me preguntasen quién me envió, ¿qué respuesta les voy a dar? Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dice, dijo Moisés a Dios,
he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto, hermanos, es una revelación que Dios le dio a Moisés en aquel monte, dándole a entender que el que lo estaba enviando era el eterno y autosuficiente, el yo soy. Pero lo interesante de esta escena es que ahora Jesús está usando el mismo título, el mismo término para dejar en claro su divinidad. Jesús les está diciendo a aquellas personas que están a punto de arrestarlo que yo soy el mismo que envió a Moisés. Yo soy el mismo que le entregó la ley. Yo soy. Y las personas que están a punto de arrestarlo, hermanos, entendieron el significado de esa palabra. Y podemos concluir que lo entendieron, hermanos. ¿Se dan cuenta a quién están arrestando? Dice la palabra de Dios que ellos se fueron para atrás y cayeron a tierra. Claramente la demostración sorprendente de su poder, hermanos, nos revela que verdaderamente ellos no capturaron a Jesús, sino que Jesús está entregando su vida y le está poniendo delante de ellos para que voluntariamente lo tomen y por consecuencia se ejecute su plan divino. Jesús ya había dicho, hermanos, en Juan 10:18 acerca de su vida, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero claramente dentro del plan y propósito de nuestro Señor era necesario que esto sucediese. Pero es importante, hermanos, que nosotros notemos al considerar el título que usa Jesús, que Jesús sigue en completo control. Y en este mismo plan divino, el traidor continúa con su arrogante amigo, ¿a qué vienes? Claramente fue una pregunta retórica, pues Jesús sabía perfectamente a qué iba Judas. Pero comenta el pastor John MacArthur sobre tal escena. Para Judas estas fueron las últimas palabras de Cristo. Y podemos imaginar que resonarán en los oídos del traidor como un tormento por toda la eternidad en el infierno. Seguramente, queridos hermanos, en este preciso momento, Judas, que se encuentra en ese lugar de tormento en el infierno, estas palabras de Jesús siguen haciendo eco sobre su cabeza. Amigo, ¿a qué vienes? Claramente a Judas no le importó. No le importó las señales, prodigios que él pudo ver en nuestro Señor Jesucristo. Lo que a él le importaba era su avaricia, la propia que le incitó para ahora entregar a nuestro Señor Jesús. Inmediatamente después de decir esas palabras, a Judas nuestro Señor Jesucristo es arrestado. Pues dice el texto, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Es así como llegamos a la siguiente sección de nuestro texto, hermanos, donde ahora podemos ver la resistencia de uno de sus discípulos, uno que como de costumbre es un poco adelantado con sus acciones. Y vean lo que dice el verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Interesantemente, hermanos, el Evangelio de Mateo no nos dice quién fue quien cometió tal acción. De hecho, hermanos, ninguno de los evangelios sinópticos nos dicen quién fue la persona que sacó la espada y le cortó la oreja. No lo menciona ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. El único que menciona su nombre fue Juan. Y este detalle es importante, hermanos, por la siguiente razón. Los que saben un poco de las fechas en las que los evangelios fueron escritos sabrán, hermanos, que el evangelio según San Juan fue escrito décadas después que Mateo, Marcos y Lucas. Y se cree, hermanos, que una de las razones por la cual Mateo, Marcos y Lucas no nombran a Pedro es porque si ellos escribían el nombre de Pedro,
esta información iba a ser usada en contra de Pedro por parte de las mismas leyes, tanto romanas como judías, para arrestar a Pedro. Es por eso, hermanos, que el único que lo nombra es Juan. ¿Y por qué es interesante que Juan sí lo nombra? Porque para el tiempo que el evangelio de Juan es escrito, hermanos, Pedro ya había sido asesinado. Por lo tanto, ya no importaba dar a saber la identidad de Pedro. Pero Juan, hermanos, no solamente nos dice quién fue esta persona que sacó la espada y cortó la oreja, sino que incluso nos provee el nombre de aquel siervo a quien se la cortaron. Este siervo se llamaba Malco. Vean lo que dice Juan capítulo 18, versículo 10. Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, aquí ya se nos presenta su nombre, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Hermanos, solo Dios sabe qué es lo que estaba pasando por la mente de Pedro en este momento, pero les pido por un momento, hermanos, que hagamos una pausa y que consideremos la secuencia de eventos y que nos pongamos por un momento en los zapatos de Pedro. Consideremos la secuencia de eventos. Horas antes, Jesús les anunció que era la última Pascua que comería con ellos. Inmediatamente después les dijo, uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar. Poco después les dijo, todos ustedes van a ser zarandeados, van a tropezar, me van a negar y me van a abandonar. Después les pide que velen con él a 3 de sus discípulos, pero ¿qué fue lo que pasó? Se quedaron dormidos. Inmediatamente después llega el traidor con un ejército para arrestar a Jesús. Este es el contexto, hermanos, de lo que acaba de suceder horas antes de esta escena. ¿Podemos pensar, hermanos, en la montaña rusa de emociones por la cual está viviendo Pedro? En esa inestabilidad emocional y en su típica impulsividad, ahora Pedro, viendo que acaban de arrestar a su maestro, saca la espada y le corta la oreja a uno de los que arrestaron a Jesús. Y ahora, hermanos, no nos equivoquemos a pensar que Pedro tenía la mirada puesta en la oreja de Malco. Esa no fue la intención de Pedro, hermanos. Muy seguramente Pedro tenía el ojo puesto o en la cabeza de Malco o en el cuello de Malco. Pero podemos ver que su puntería no era tan buena y lo que pasó fue que le cortó la oreja derecha. Por el paralelo de Lucas nos damos cuenta que inmediatamente Jesús sanó la oreja de Malco y se la volvió a pegar. Pero inmediatamente después, hermanos, podemos ver cómo ahora Jesús dirige su atención al discípulo precipitado, a Pedro. Y mucha atención, hermanos, lo que Jesús le dice a Pedro. Mateo 26, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, Pedro, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y notemos la pregunta que hace en el verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, Jesús en su reprensión a Pedro le provee por lo menos 2 razones en el por qué la violencia no tiene absolutamente ningún lugar en su reino. La primera es considerando que la frase la espada era usada en un término común para referirse a la ejecución. Dios o Jesús en esta escena le declara a Pedro, hermanos, que aquella persona que toma arbitrariamente la vida de otra persona, tal persona está sujeta a la pena capital. Y esto no es algo nuevo, hermanos. Desde Génesis capítulo 9, Jesús, o a la palabra de Dios dice en el verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Sé que esto incluso hoy en día es un tema controversial, pero queridos hermanos, la pena capital tiene un fundamento bíblico. Aquella persona que toma la vida de otra persona, es aceptable que esa persona pierda su propia vida. Y es lo que Jesús le está dando a entender a Pedro.
Aquel que usa la espada, por la espada va a perecer. Pero en segundo lugar, hermanos, Jesús da a entender a Pedro que el hecho de que él lo está tratando de defender a través del uso de la violencia es algo verdaderamente tonto. De ahí la pregunta retórica del verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, por si no lo sabíamos, una legión estaba compuesta típicamente de 6,000 soldados. Por lo tanto, la cifra que Jesús está presentando aquí, hermanos, al decir 12 legiones, eran 72,000 ángeles los que estaba nombrando. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús necesitaría 72,000 ángeles para defenderlo? En Segunda de Reyes, capítulo 19, hermanos, podemos ver cómo el ángel de Jehová, en una sola noche, mató a 185,000 soldados asirios. Solamente el ángel de Jehová en una sola noche. Pero incluso, hermanos, Jesús no necesita ni siquiera un ángel. Previamente, el momento que les dijo, yo soy, los soldados que lo iban a arrestar retrocedieron y cayeron a tierra. Claramente, si fuese la intención de Jesús en ese mismo momento, habla palabra de juicio y todos caen absolutamente muertos. Pero Jesús usa la cifra de 12 legiones, hermanos, de una manera hiperbólica, para darle a entender a Pedro que en Jesús se encontraba todo el poder y que por lo tanto era absurdo que Pedro tratase de defender a Jesús o la propia causa haciendo uso de violencia. Y Jesús mismo le da a entender después, Pedro, si tú haces eso, si esta obra es interrumpida, entonces ¿cómo se cumplirían las escrituras? Verso 54 de Mateo capítulo 26. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Era necesario, hermanos, que Jesús fuese entregado. Era necesario que Jesús fuese traicionado. Era necesario que Jesús fuese arrestado. Era necesario que Jesús fuese a la cruz. ¿Por qué? Porque todo estaba profetizado. Era parte del plan divino que así sucediese. Y como Dios lo anticipó, todo se desarrolló. Es así como llegamos ahora a la tercera sección, que es donde podemos ver, hermanos, profecías cumplidas. Jesús ya les había anticipado, hermanos, que era necesario padecer en manos de los líderes religiosos. Eso ahora se está cumpliendo. Jesús ya les había hablado acerca de la copa que había de beber. El comienzo de este cumplimiento claramente está en marcha. Queridos hermanos, existe una lista de profecías que se están cumpliendo, que nombraré a continuación, pero primero, hermanos, quiero que notemos las palabras que ahora Jesús dirige no a Pedro, no a sus discípulos, sino a las personas que lo están arrestando. Mateo 26, 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cuál gente? Los que lo están arrestando. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Esta palabra ladrón, hermanos, puede ser traducida de diversas maneras. Puede ser traducida como malhechor, puede ser traducida como bandido, puede ser traducido como para describir a aquella persona que con violencia comete un crimen. Y Jesús les está diciendo cómo es posible que como un bandido han salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero notemos una vez más, verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Ahora Jesús, después de reprender a Pedro, reprende a los que lo arrestan. Y lo reprende por su cobardía. Porque previamente en múltiples ocasiones Jesús mismo había estado dentro de sus sinagogas enseñando la propia palabra de Dios y ninguno de ellos hizo absolutamente nada. Pero ahora sí lo toman como si fuese un violento malhechor y bandido. Pero Jesucristo mismo les aclara que lo que ellos están haciendo
El hecho de que lo están tratando como un ladrón sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Queridos hermanos, fue profetizado en Isaías 53:7 que sería llevado como cordero al matadero. El cumplimiento comienza con su arresto. Fue profetizado que sería quitado con violencia mediante juicio en Isaías 53:8. El cumplimiento se está desarrollando. Fue profetizado que sería contado como un malhechor entre los pecadores, como lo vemos en Isaías 53:12, y tal profecía se está cumpliendo. Fue profetizado en Zacarías 13:7 que el pastor de las ovejas sería herido y las ovejas dispersadas, y eso se está cumpliendo. Fue profetizado que sería muerto en Daniel 9:26, y la profecía está a punto de cumplirse. Todas estas profecías y muchas otras más, hermanos, son las que están en la mente de nuestro Señor Jesucristo el momento que es arrestado y les dice: todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesucristo sabía cuál era el propósito por el cual Él estaba aquí. Y aunque difícil y doloroso, Jesús ahora, hermanos, se somete a la perfecta voluntad del Padre, dando una vez más a entender no solamente a ellos, sino también a nosotros, hermanos, que todo se está desarrollando como fue profetizado siglos y siglos atrás. A Jesús, hermanos, nadie lo tomó por sorpresa, ni Judas ni las personas que lo arrestan. Pero hay una profecía más, hermanos, que Jesús les había entregado tan solamente unas cuantas horas atrás, que está a punto de cumplirse. Y esta profecía, hermanos, es el triste abandono de cada uno de sus discípulos. Jesús ya les había dicho en Mateo 26:31, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Y pregunta, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús es arrestado? Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, como dice, dejándole, huyeron. Todos aquellos que le dijeron a Jesús, Jesús, yo jamás te voy a abandonar. Incluyendo al mismo Pedro, que le dijo: Jesús, ellos te pueden abandonar, yo jamás. Yo puedo ir aunque sea hasta la propia muerte por ti, oh Señor. Pero cada uno de ellos, dice la palabra de Dios, que lo dejaron y huyeron. Hermanos, Jesús ya sabía que esto iba a suceder, pero esto no quita el hecho, hermanos, de que seguramente en su humanidad nuestro Señor Jesucristo sintió una profunda tristeza en su alma al ver que ahora que es arrestado, todos aquellos que le habían prometido y exclamado lealtad, lo han abandonado. Jesús ahora se encuentra solo en el huerto de Getsemaní, donde previamente su alma ya había sido molida por lo que estaba a punto de suceder. Posiblemente, hermanos, lo que más afectó la fe de los discípulos en este preciso momento, hermanos, y la razón por la cual todos huyeron, es porque no pudieron entender que el momento que Jesucristo fue arrestado no hiciese absolutamente nada. Pensemos por un momento, hermanos. Los discípulos conocían perfectamente las profecías acerca del Mesías, pero las malinterpretaban. Ellos pensaban, el momento que venga el Mesías va a implementar su reino. Han visto a Jesús caminar por el agua. Han visto a Jesús resucitar muertos. Han visto a Jesús expulsar demonios. Tan solamente minutos atrás han visto una manifestación de poder cuando Jesús les dijo, yo soy, y todos aquellos cerca cayeron a tierra.
Seguramente la pregunta en su mente fue: Jesús, ¿por qué simplemente no hablas una palabra de juicio y los aniquilas? Jesús, ¿por qué estás permitiendo tu arresto? ¿Por qué no estableces tu reino de una vez y matas a todos estos tus enemigos? Los discípulos, hermanos, exhaustos, confundidos, decepcionados, tristes, débiles, ahora huyen y dejan a su maestro en manos de los guardias y soldados. Ahora, hermanos, antes de que nosotros comencemos a juzgar a los discípulos, hermanos, quiero que cada uno de nosotros consideremos lo siguiente. Es demasiado fácil para nosotros, hermanos, culpar a los discípulos por su falta de comprensión. Pero, queridos hermanos, los discípulos que acaban de dejar a Jesús solo en el huerto de Getsemaní no tenían algo que cada uno de nosotros sí tenemos. Y eso es, hermanos, la revelación completa. Nosotros, hermanos, podemos leer estas escenas a la luz de la revelación completa, porque ya toda está aquí. Pero, queridos hermanos, los discípulos que se encuentran en ese huerto no tenían esto que nosotros tenemos. Ellos tenían la ley y los profetas de Génesis a Malaquías. Lo cual nos da a entender, hermanos, que su entendimiento del plan redentor, divino y eterno estaba borroso en sus mentes. Ellos no lo podían entender. Ellos no podían entender de manera general y completa las palabras de Jesús expresadas previamente en Juan 18:36, cuando Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Nosotros lo entendemos, hermanos, porque tenemos toda la revelación, pero los discípulos no lo entendían. Y no solamente eso, el Espíritu de Dios no moraba dentro de ellos. Así que cuando nosotros leemos estas escenas, hermanos, puede ser demasiado fácil para decir: pero qué traidores. ¿Cómo se atreven a dejar a su maestro solo el momento que es arrestado? Pero lamento, queridos hermanos, que nosotros, teniendo la revelación entera y el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, posiblemente haríamos exactamente lo mismo. Hermanos, hace tiempo atrás hablamos aprendimos por semanas, hermanos, acerca de la escatología, cuando estudiamos Mateo capítulo 24 y 25. En conversaciones que yo he tenido con hermanos, hacemos el uso de nuestra imaginación y nos ponemos a pensar: ¿qué haríamos nosotros si lo que Dios ha revelado en su Escritura le place que se cumpla en nuestros tiempos? Independientemente de cuál sea nuestra postura escatológica. Yo creo, queridos hermanos, que es demasiado fácil para cada uno de nosotros decir en este preciso momento: no importa la persecución que se venga, yo me voy a mantener firme. Pero si Dios permitiese eso, hermanos, estoy seguro que la historia sería muy diferente. Hermanos, hoy en día, una pulgada de nieve es suficiente para que la gente se aparte de Dios. ¿Se imaginan qué haríamos, hermanos, si Dios permite una persecución como la que vivió el pueblo cristiano bajo el imperio de Nerón? ¿Qué haríamos nosotros si nuestra fe fuese probada como la fue con la iglesia primitiva? Jesucristo les explicó que su reino no es de este mundo. Y esa palabra, hermanos, yo creo que resume de una manera muy clara el relato del cual acabamos de aprender. Jesús fue arrestado, Jesús fue entregado. Jesús no hizo nada por su propia defensa ante los alguaciles y los soldados romanos por el simple y sencillo hecho, queridos hermanos, de que el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo. De acuerdo a los reinos, a las normas de los reinos terrenales, hermanos, Jesucristo debió de haber usado todo su poder para defenderse.
aniquilar a las personas que lo arrestan y establecer su reino sobre las demás naciones inmediatamente. Pero nosotros sabemos que de acuerdo al reino de su Padre, el reino de los cielos, era necesario cumplir la voluntad del Padre. Y esta realidad, hermanos, es una realidad que el día de hoy continúa causando confusión en aquellas personas que no conocen acerca de Jesús. Para alguien que no conoce a Jesús, hermanos, es verdaderamente difícil entender su reino, por la simple y sencilla razón de que el reino de los cielos es completamente contrario al reino de este mundo. Los reinos terrenales se enfocan en riquezas y poder. El reino de los cielos se enfoca en la humildad y justicia. Los reinos terrenales toman lo que desean a través de la violencia y la fuerza, que es precisamente lo que está pasando por diversas partes del mundo en este preciso momento. Y es por esa misma razón que Pedro sacó la espada y actuó de la manera en que actuó. Porque Pedro estaba actuando de acuerdo a las normas de los reinos de este mundo. Los reinos terrenales, queridos hermanos, exaltan la grandeza de las naciones y sus personas por la fuerza que presenten, su rigidez. Pero el reino de los cielos exalta a aquellos que son humildes y mansos. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que son misericordiosos, aquellos que son de limpio corazón. Aquellos que son pacificadores. Y queridos hermanos, esto debe de surgir a través de esta información una importante pregunta en nuestro corazón. Y esta pregunta es, hermanos, si nosotros vivimos de acuerdo a las normas del reino de los cielos o vivimos de acuerdo a las normas de los reinos de este mundo. Porque si tú eres parte del reino de los cielos, hermano, hermana, tales cualidades de las cuales acabo de presentar te deben de estar describiendo. Por lo tanto, si no hay pobreza de espíritu en ti, si no hay humildad, si no hay mansedumbre, si no hay un limpio corazón, si no hay hambre y sed de justicia en ti, es por la simple y sencilla razón que tú no eres parte del reino de los cielos. El sentir de nuestro Señor Jesucristo al momento de ser arrestado, hermanos, al momento de ser abandonado por sus propios discípulos, es que la voluntad de su Padre fuese cumplida y que el reino de los cielos fuese expandido. Por la simple y sencilla razón de que Jesucristo, el Dios hecho hombre, vino a esta tierra a cumplir la voluntad del reino. Y lamentablemente, hermanos, como que a nosotros se nos olvida qué es lo que estamos haciendo aquí. Y por el hecho de que se nos olvida qué es lo que estamos haciendo aquí, estamos demasiado ocupados con las cosas de este mundo, con las cosas de esta tierra. Por lo tanto, hermanos, les pido que por unos segundos pensemos en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus prioridades como ser humano? ¿Verdaderamente es nuestra prioridad cumplir y hacer la voluntad del Padre en su reino? ¿O es nuestra prioridad cumplir y hacer lo que nuestro corazón desea en este reino terrenal? La razón por la cual los discípulos actuaron de la manera en que actuaron es porque ellos aún, hermanos, están con un entendimiento borroso de lo que es el reino de los cielos. La razón por la cual las personas hoy en día no viven de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros es por la misma razón, porque no entendemos cuál es el propósito de Dios de acuerdo a su reino. Y en base a eso podemos ver a personas que se desgastan en sus trabajos. Personas que ya tienen su vida planeada con los próximos proyectos para los próximos 10 años.
Pero pregúntale a ese tipo de persona cuáles planes tienes para el reino de Dios. No tienen absolutamente nada, ningún plan. ¿Por qué? Porque son personas que piensan que están en el reino de Dios, pero realmente ni siquiera lo conocen. Y hermanos, esto es verdaderamente peligroso. Es peligroso porque es un asunto de vida o muerte. Si nosotros, queridos hermanos, no estamos en esta tierra con el propósito primario en nuestro corazón de hacer la voluntad de nuestro Padre en su reino, es porque posiblemente no le conocemos. Y como no le conocemos, entonces estamos demasiado ocupados con las cosas de este mundo. El reino de los cielos, querido hermano, es muy diferente al reino de este mundo. El reino de los cielos exalta lo que este reino ridiculiza y viceversa. Para los gobiernos y para los reinos de este mundo, hermanos, la humildad no es verdaderamente algo bueno. Este mundo caído, lo que verdaderamente aprecia son aquellas personas que con la fuerza toman lo que ellos quieren. Pero en el reino de los cielos dice que debemos de ver a todas las personas que nos rodean como superiores a nosotros mismos. Estos son solamente algunos ejemplos, hermanos, de cómo el reino de los cielos es muy diferente al reino de este mundo. Pero por un momento, hermanos, no les pido que nos pongamos a analizar aquellas cualidades del reino de los cielos que aún no conocemos. Les pido que analicemos nuestro caminar cristiano a la luz de las cualidades del reino que sí conocemos. ¿Verdaderamente nuestra vida refleja eso, hermanos? ¿Verdaderamente está en nuestro corazón el sentir de buscar la voluntad de Dios y que su voluntad sea hecha en nosotros y a través de nosotros? ¿O estamos más ocupados con que Dios cumpla lo que nuestro corazón desee? Jesucristo les había dicho previamente en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, hermanos, por las cuales muchas veces la iglesia se desgasta, dice Jesús, os serán añadidas. En otras palabras, hermanos, la instrucción de Dios es: enfóquense en mi reino y yo me voy a encargar de todas aquellas cosas que ustedes quieren o que necesitan. Pero lamentablemente, hermanos, como que nuestras prioridades están al revés. Queremos enfocarlo en lo que nosotros queremos, y si hay tiempo, si hay espacio, entonces ya le dedicamos un poco de tiempo al reino de Dios y su justicia. Queridos hermanos, no hay términos medios en este asunto. O el reino de los cielos es nuestra prioridad, o el reino de este mundo es nuestra prioridad. No hay términos medios, aquí no hay colores grises, aquí es o estamos en el reino de los cielos y esa es nuestra prioridad, o estamos más ocupados y afanados por las cosas de este mundo. Si ese es el caso, amigo, amiga, hay una gran probabilidad de que aún no conozcas a Dios. Porque es imposible, hermanos, conocer a Dios y que Él nos haya otorgado un nuevo corazón, como dijo a través del profeta Ezequiel, y que ese nuevo corazón no desee y anhele en primer lugar, como dice el Salmo, hacer tu voluntad es mi deleite. ¿Cuál es tu prioridad, hermano, hermana? ¿El reino de los cielos o tu propia voluntad? Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto, que siendo el alfa y el omega, el principio y el fin,
De acuerdo a lo que nos enseña tu palabra en el libro de Filipenses, se humilló a sí mismo. Se despojó tomando forma de hombre. Y en esa condición de hombre fue obediente, Señor. Obediente hasta la cruz. En ese transcurso nuestro Señor Jesucristo fue obediente en la traición. Fue obediente en el abandono. Fue obediente en el propio arresto. Señor, nuestro Señor Jesucristo fue obediente en todo momento por el simple hecho de que Él se deleitaba en hacer tu voluntad. Señor, pon ese mismo sentir en nuestros corazones, Señor. Que verdaderamente podamos entender, Señor, y vivir conforme a las normas del reino de los cielos, Señor. Tu verdadera iglesia, Señor, tu verdadero pueblo está en esta tierra por un corto tiempo. Somos forasteros y peregrinos. Estamos en esta tierra con un propósito específico: hacer tu voluntad para que tu reino sea expandido, Señor. Perdónanos, Señor, si esa misión se nos ha olvidado. Desengaña nuestro corazón si equivocadamente pensábamos ser parte de tu reino, Señor, cuando verdaderamente ni siquiera lo conocemos, Señor. Nosotros podemos ver, Señor, que en aquellas personas en cuya obra, Señor, ha llevado a cabo tu Espíritu Santo una transformación, Señor. Tu siervo Pablo decía: las cosas viejas han quedado atrás. He aquí todas son hechas nuevas. En esta nueva vida, Señor, tenemos una nueva identidad y tenemos un nuevo propósito. Y ese propósito es hacer la voluntad de nuestro Padre por los días que Él nos tenga en esta tierra. Señor, ayúdanos a vivir esa realidad, Señor. Que seamos una iglesia, Señor, que se deleita en buscar tu reino y tu justicia, pues tal como tu palabra nos enseña, todas las demás cosas por consecuencia os serán añadidas. Perdónanos, Señor, si hemos estado más ocupados en cumplir nuestros propios planes antes que los tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en todo momento y que podamos cumplir el propósito por el cual nos has llamado, Señor. Confiamos a la vez, Señor, que no depende de nuestras fuerzas, sino depende de aquel que nos ha llamado. Pues tu palabra nos enseña, Señor, que tú terminarás, perfeccionarás la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Solamente, Señor, ayúdanos a no ser engañados, pensando equivocadamente que lo hemos sido y estar fuera de tu reino. En tu palabra podemos ver en Mateo capítulo 7 que le dices a una multitud que en aquel día te dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, pero tú les dirás: apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos que verdaderamente estamos en la fe. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén.